Pareciera muy simple, pero fíjense que no lo es tanto. ¿Ustedes saben qué es un libro? Hola, bienvenidos, bienvenidas a este canal. Espero que la información que aquí vierto sea de utilidad. Hay cosas que están tan cerca de uno que piensa que ya las conoce y resulta que no necesariamente. Por ejemplo, ¿ustedes creen que esto es un libro? Pues yo, como soy muy vanidosa, cuando hago mi currículum literario, sí pongo que este es un libro. Pero fíjense que no lo es. ¿Por qué? Pues porque según la nomenclatura normalizada a nivel internacional que estableció la UNESCO desde 1946, se puede considerar libro a una publicación que tenga más de 49 cuartillas. O sea que esto que es pequeñito, pues no es un libro, esto es un folleto. ¿Qué establece estas recomendaciones de la UNESCO? Establece que de 0 a 5 cuartillas se trata de hojas sueltas, de 5 cuartillas a 49 se trata de folleto, y pasadas 49 cuartillas ya se puede considerar libro. O sea que esto, por ejemplo, ya es un libro. ¿Por qué? Pues si ya tiene más de 49 cuartillas es un libro. Yo, como poeta, pues conozco estas publicaciones de poesía como plaquettes. ¿Qué elementos lleva un libro? Y esto te lo propongo para que tú sepas qué le puedes pedir al editor y al impresor cuando estés dispuesto a hacer tu primer libro. Tenemos estos elementos físicos que tiene el libro. Cubierta o camisa. Es un impreso que se coloca encima de los libros, sobre todo cuando son libros de pasta dura. Normalmente se ocupan en libros de arte y en algunos de literatura, y tiene como propósito embellecer la obra, embellecer el libro y brindar información si no se puede colocar en la pasta del libro. Incluso hay pastas que son demasiado elegantes y se maltratan, entonces lleva la sobrecubierta o camisa para proteger la portada. También tenemos este otro elemento que se llama faja o cintillo, que también se desprende. La faja o cintillo es una especie de elemento que utilizas para comercializar tu libro, sobre todo cuando ya tienes X número de ejemplares vendidos o eres ganador de un concurso. Esa información se coloca en el cintillo. El cintillo abraza todo el libro y, como ven, en este caso trae información en la parte frontal y en la posterior, el lomo y los cantos. Fíjense que yo creo que una de las razones por las que un libro de menos de 49 cuartillas no se puede considerar libro es porque no se puede colocar lomo. Y en el lomo se pone el nombre de la obra y el nombre del autor. Y además es muy importante el lomo porque es la parte que va a quedar a la vista en las librerías y también en los libreros. Esto lo conocemos como portada, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Y esto lo conocemos como contraportada. En el ambiente editorial, esto se conoce como primera de forros, segunda de forros, tercera y cuarta de forros. Entonces, en la primera de forros llevamos la portada. Existe este otro elemento que se llama solapa. Cuando los libros traen solapa, normalmente traen dos solapas, la solapa frontal y la solapa posterior. ¿Qué se coloca en las solapas? La solapa frontal normalmente se coloca información del autor, su currículum literario, su origen, su edad, etc. Y en la solapa posterior se coloca información de publicaciones del autor, por ejemplo, los libros que ha publicado o las colecciones que tiene el editorial. Para eso se ocupa. Desde luego, estos elementos que les estoy mostrando, como la camisa o sobrecubierta, el cintillo y las solapas, son elementos que van a encarecer la obra, pero resultan elegantes, atractivos visualmente y te proporcionan más información del autor y de la obra. Hay un elemento que se coloca en algunos libros para hacerlos muy elegantes, que se llaman guardas. La guarda es una hoja de color. En este caso, por ejemplo, es más gruesa, tiene más gramaje la hoja que lleva como guarda y tiene el propósito de embellecer la obra.
Lleva guarda frontal y guarda posterior. Después tenemos una hoja que se llama hoja de cortesía, que no lleva impreso, es una hoja que va en blanco. ¿Cuál es el propósito de esta hoja? Pues es donde el escritor casi siempre coloca su autógrafo. Luego viene la portadilla, que trae el nombre del libro y el nombre del autor, pero sin imagen, y viene en blanco y negro. Después de la portadilla tenemos una hoja muy importante que se llama hoja legal. En la hoja legal se va a anotar los derechos del autor y de la editorial. Es donde se coloca el copyright, donde se coloca el año de edición de la obra, si tiene reimpresiones, si tiene reediciones, se coloca aquí en la hoja legal. También están los créditos, o sea, el nombre de las personas que apoyaron con la edición y la publicación. Si hay traductor, quién hizo el diseño, quién hizo la corrección de texto, el nombre del que diseñó la portada, sobre todo si lleva algún elemento que se haya tomado prestado de obras artísticas, ahí se coloca el nombre de la obra y el nombre del artista. También se coloca una leyenda que es la reserva de derechos, donde casi siempre te establecen si puedes o no reproducir el material. Donde está prohibido, a veces te permiten que lo reproduzcas siempre y cuando pidas permiso al autor o al editorial. Y también el código de barras, el número de registro, toda la información legal que se requiera para que se ubique tu obra en el mercado. Y bueno, una vez que ya tenemos la hoja legal, se pasa al contenido del libro, que por el momento no vamos a abordar. En la parte posterior de todos los libros debería de venir algo que se llama colofón. El colofón es la información del taller donde se hizo la impresión del libro. El nombre del taller, la dirección del taller y el número de ejemplares. En el ideal es que pongas el número de ejemplares que se imprimieron. Normalmente dice el número de ejemplares más algunos ejemplares de reposición. Luego, ¿qué tenemos en la cuarta de forros? Tenemos un elemento muy importante, que es la sinopsis de tu libro. Aquí es donde vas a colocar un resumen de lo que contiene tu libro. Y es una parte muy importante porque es el primer acercamiento de ti como autor hacia el lector. Y por eso es muy importante que lo redactes de forma muy clara, precisa y sobre todo sincera, porque no se vale generar expectativas al lector y compren el libro y después se sientan defraudados o estafados, porque lo que contiene el libro no es lo que dice aquí. Me acaba de pasar con una conocida que está enojada porque compró un libro, siente que no le salió barato y el contenido es bastante malo y se dejó guiar por lo que estaba aquí en la cuarta de forros. Entonces, ojo con eso, mucho cuidado. Y recuerden que el código de barras es fundamental para que les permitan la entrada a las librerías. Este código es estandarizado a nivel internacional también, que permite la ubicación de los ejemplares y de los títulos en las librerías. Tomen en cuenta que puede haber miles de ofertas literarias y por escrito y científicas y todo. Entonces, esto es lo que permite que se ubique al escritor, al autor, su obra en los negocios. Y bueno, pues creo que por el momento es todo. Espero que estén muy bien. No olviden suscribirse y les mando un abrazo. Cuídense mucho. Bye.